Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su materia de plaguicidas. El día de hoy vamos a seguir continuando con los temas que vimos en la ocasión pasada, que es cómo se combaten los efectos de estos temas de nocividad que han venido generando el tema de indescontrolado de los plaguicidas. Más en concreto, analizábamos en clases anteriores que lo que tiene más eficacia para combatir estas cuestiones es lo relativo a la regulación y la normatividad que hay sobre estos plaguicidas. Entonces, ese va a ser el eje toral de la clase del día de hoy. Pues bienvenidos a esta sesión dedicada a explorar la regulación y la normatividad de los plaguicidas en México. Como profesor de esta asignatura a nivel universidad, considero importante que antes de profundizar en estos detalles técnicos, comprendan el contexto histórico e institucional que ha moldeado la normativa actual. El tema que abordaremos hoy entonces es muy importante para que puedan entender cómo las decisiones comerciales, políticas y sociales influyen en el uso de insumos agrícolas que afectan directamente la salud humana y el medio ambiente. Desde la perspectiva entonces de un agrónomo, el uso de plaguicidas no se va a limitar únicamente a su eficacia para controlar plagas, sino que se encuentra inmerso en un entramado de regulaciones fragmentadas, presiones económicas y debates éticos. Nuestro objetivo será entonces ofrecerles una visión integral, de modo que puedan distinguir las responsabilidades de cada ente regulador, las problemáticas que persisten y los avances más recientes para avanzar hacia una agricultura más sostenible, que es el fin que estamos buscando a final de cuentas. Comenzaremos entonces describiendo el tema histórico. Dame un segundito para compartir pantalla. Ahí está, estaba teniendo un poco de dificultades, pero ya logré ponerlos en pantalla precisamente. Y ahí veíamos el tema número uno o el tema que vamos a abordar, que es esta regulación y normatividad de plaguicidas en México. Decíamos entonces que vamos a comenzar hablando de este contexto histórico y decimos que desde mediados del siglo XX México ha permitido la importación y producción de plaguicidas sin contar con un mecanismo unificado de regulación o de supervisión. Esta situación da origen a un sistema en el que distintas autoridades se encargan de aspectos parciales del tema, lo cual a su vez ha resultado en vacíos regulatorios y en una falta de armonización con estándares internacionales. Para que podamos asimilar plenamente el contenido de las próximas diapositivas, entonces va a ser recomendable que reflexionen sobre las implicaciones que tiene la autorización indefinida de ciertos ingredientes activos. Por ejemplo, cuando un producto recibe un permiso sin una fecha de caducidad clara o sin requerir reevaluaciones periódicas, se va a correr un riesgo de perpetuar la presencia de compuestos perjudiciales para la salud y el medio ambiente también, dentro de que pudiera ser a lo mejor dentro de los sistemas de cultivo. Asimismo, entonces será importante subrayar que a pesar de las cifras que pueden mostrar una aparente abundancia de opciones, la realidad es que muchos plaguicidas altamente peligrosos siguen en uso gracias a intereses comerciales. Y esto no solo pone en riesgo a los trabajadores del campo, sino también a comunidades enteras que habitan en las cercanías de las zonas agrícolas intensivas. Al finalizar esta sesión, espero que tengan una comprensión clara de las limitaciones estructurales que enfrenta la regulación mexicana y que sean capaces de vislumbrar posibles rutas de mejora, eh, tanto a nivel de política pública como en el diseño y la adopción de prácticas agrícolas responsables.
Sin más preámbulo, pues vamos a adentrarnos en los detalles del sistema regulatorio fragmentado que actualmente rige la autorización y el control de plaguicidas en nuestro país. ¿Y a qué nos referimos entonces con esta regulación fragmentada y organismos reguladores? Pues vamos a decir que en México la regulación de plaguicidas se va a caracterizar por estar dividida en tres principales instancias gubernamentales, que son la COFEPRIS, la SADER y la Semarnat. Esta fragmentación va a implicar que cada entidad supervise aspectos específicos del ciclo de vida de los plaguicidas, pero sin contar con un mecanismo que integre todas las etapas de evaluación, autorización y monitoreo. Como futuros profesionistas y futuras profesionistas deberán entender cómo esta dispersión de responsabilidades afecta la cohesión de políticas y abre brechas que pueden ser aprovechadas por la industria. Por ejemplo, si hablamos de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, vamos a decir que ésta tiene a su cargo la evaluación de riesgos sanitarios y la expedición de permisos de importación y comercialización. La función principal será entonces garantizar que los plaguicidas autorizados no representen un riesgo inaceptable para la salud de los consumidores y también de las personas que les manejan. Sin embargo, en la práctica, las limitaciones presupuestales y de personal van a dificultar la realización de evaluaciones periódicas de carácter exhaustivo, lo que a veces va a llevar a que ciertos productos sigan vigentes más allá de lo recomendable. Por otro lado, la SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, va a regular el uso agrícola de estos insumos, va a definir los patrones de aplicación y emitir guías técnicas para el manejo del campo. La SADER también va a ser responsable de la vigilancia de buenas prácticas agrícolas, pero en muchas regiones rurales la supervisión resulta limitada por la falta de inspectores y de recursos para cubrir todo el territorio. Esta situación ocasiona que a veces los productores carezcan de orientación adecuada para el manejo seguro de plaguicidas. Y por último, vamos a hablar acerca de este otro ente importante que es la Semarnat. La Semarnat es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Semarnat se va a encargar entonces de evaluar el impacto ambiental que pueden tener los plaguicidas en ecosistemas cítricos. Sus evaluaciones deberán considerar la biodiversidad, los recursos hídricos y la preservación de especies nativas. Sin embargo, es necesario mencionar que en ocasiones las evaluaciones ambientales se realizan de manera aislada y sin integrar plenamente los estudios toxicológicos a largo plazo, y esto va a implicar que algunos efectos adversos en el ambiente queden subestimados. Esta fragmentación regulatoria que están viendo en pantalla genera dificultades para establecer un seguimiento continuo de los plaguicidas desde su autorización hasta el retiro del mercado, pues cada organismo se va a centrar solamente en su ámbito, pero sin un marco de coordinación sólido. Por ejemplo, un producto puede contar con una autorización sanitaria de la COFEPRIS, puede tener además una deuda agronómica aprobada por la SADER y un estudio de impacto ambiental de la Semarnat, pero estos análisis no siempre convergen para evaluar un riesgo global. El resultado será entonces un sistema en el que los plaguicidas altamente peligrosos pueden mantenerse autorizados indefinidamente, sin que existan revaluaciones conjuntas que tomen en cuenta cambios en la evidencia científica moderna. Como futuros y futuras agrónomas, responsables de la gestión del campo deberán entonces colaborar estrechamente con estas instituciones. ¿Para qué? Para que puedan impulsar la comunicación interinstitucional y fortalecer la retroalimentación entre estas diversas disciplinas. Una vez que ya analizamos esta estructura dividida en diferentes bloques, pero que se interrelacionan entre sí,
vamos a hablar acerca de la problemática actual en el Estado mexicano y cómo podemos organizar esta problemática o subdividirla o darnos una idea de a qué nos referimos con problemática. Es necesario comprender que la regulación fragmentada ha dado pie a diversas problemáticas que persisten en la actualidad. Una de las más preocupantes sería la priorización comercial. En muchas ocasiones, los intereses económicos de la industria agroquímica ejercen presión sobre los tomadores de decisiones. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Pues bueno, va a provocar que las preocupaciones de salud pública y ambientales queden delegadas a un segundo plano. Y este desequilibrio va a afectar tanto la formación de políticas públicas como su implementación efectiva dentro del territorio nacional. A esta prioridad comercial se suma además una simetría de poder evidente, que es lo que estamos viendo en la parte en medio de la diapositiva, que más que nada se refiere a que las empresas transnacionales que elaboran plaguicidas cuentan con una mayor capacidad técnica, financiera y también de cabildeo que los propios reguladores. De esta forma, cuando surgen dudas sobre la seguridad de un ingrediente activo o los recursos de la industria suelen sobrepasar los esfuerzos de vigilancia gubernamental, o esta situación dificulta la imposición de restricciones o prohibiciones oportunas. Además de estos dos factores, vamos a encontrar otro que es la exclusión comunitaria, como punto número 3, que la exclusión comunitaria no es otra cosa más que cuando no se toma en cuenta las numerosas regiones rurales. Las comunidades se ven afectadas por la aplicación de plaguicidas, pero no son consultadas antes de autorizar productos nuevos o definir zonas de uso. Esto puede generar conflictos sociales y además aumentar el riesgo de impactos adversos en las poblaciones que dependen de fuentes de agua compartidas y cuyos sistemas de salud tienen limitada la capacidad de monitorear o tratar pacientes con enfermedades relacionadas a la exposición. Y por último, en la parte final de la diapositiva van a ver el tema relativo a la visión cortoplacista. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que prevalece en algunos sectores este otro punto clave, en el cual con frecuencia las autoridades se enfocan en la productividad inmediata y en satisfacer la demanda del mercado interno y de exportación, pero no evalúan adecuadamente el daño crónico que los plaguicidas pueden ocasionar en la salud de la población y también en la sustentabilidad de los suelos y ecosistemas. Esta falta de perspectiva a largo plazo va a retrasar la adopción de medidas preventivas y va a perpetuar en el uso de plaguicidas peligrosos. La suma de estas problemáticas provoca un marco regulatorio que, aunque exista en papel, va a resultar insuficiente para proteger a las personas y al ambiente como tal. Como profesionistas entonces del sector agrícola, va a ser esencial que reconozcan esta realidad y participen en la construcción de soluciones que empoderen a las comunidades, equilibren intereses y privilegien la salud pública. Para avanzar, debemos analizar críticamente las razones por las que persisten estos desequilibrios, la dispersión de responsabilidades entre organismos, la presión de la industria, la falta de mecanismos efectivos de participación social y la ausencia de visión a un largo plazo. Solo así vamos a poder diseñar rutas de mejora que involucren a todos los actores. Sobre los avances regulatorios crecientes, ¿cómo ha evolucionado esta regulación con el paso del tiempo? Pues estamos viendo en pantalla precisamente que todo comienza con el decreto de glifosato en el año 2023, que es un hito muy importante porque establece la eliminación progresiva de este herbicida a partir del 31 de marzo del 2024. Ese es el primer paso que podemos destacar
Asimismo, podemos ver que en el 2025 ya se había anunciado una propuesta de decreto que ampliaría la lista de plaguicidas sujetos a prohibición o restricción. Esta propuesta incluía compuestos de alta toxicidad aguda y efectos crónicos documentados. Después vamos a encontrar el tema de la transición agroecológica. Este también es un aspecto relevante porque habla de estos diversos programas gubernamentales que han comenzado a promover un modelo agrícola sustentable que incorpora la diversificación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y el control biológico de plagas, por mencionar algunos ejemplos. Y por último, es necesario mencionar que México inicia un proceso de actualización de normas con el objetivo de alinearse a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico o OCDE. Esto implica revisar los límites máximos de residuos permitidos y establecer plazos de revaluación obligatorios en aquellos casos donde se involucren ingredientes activos para fortalecer los requisitos de etiquetado y empaquetado. Lo vemos en pantalla. Y ahora pasemos al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con las prohibiciones y restricciones dentro de los plaguicidas. En esta diapositiva vamos a analizar algunos plaguicidas que debido a su toxicidad documentada se encuentran en procesos de prohibición o de restricción. Comenzaremos con el DDT. Es importante mencionar que pese a haber demostrado su eficacia como insecticida, permanece sin prohibición formal dentro del Estado mexicano. Este compuesto es conocido por sus altos niveles de bioacumulación y su capacidad de causar cáncer y daños neurológicos, lo que ha generado exigencias internacionales para su eliminación. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Por otro lado, el glifosato, por su parte, ha sido objeto de debates en todo el mundo debido a su posible carácter cancerígeno y la amplia presencia en mantos acuíferos. Hablábamos del decreto del glifosato en 2023, que como mencionamos anteriormente, establece una eliminación progresiva del mismo. Aún así, durante su periodo de transición se están tomando medidas para monitorear los niveles de agua y los alimentos. Vamos a continuar ahora con el paraquat. Este es otro compuesto con toxicidad aguda y que está vinculado a enfermedades como la enfermedad de Parkinson en trabajadores que tienen una exposición continua. Esta se regula a través del decreto del 2025 que contempla su restricción total a partir de una fecha en específica. Después continuamos con el clorpirifos. Este es ampliamente utilizado en el cultivo de hortalizas y ha sido asociado a daños neurológicos, especialmente en los niños, por el tema que mencionábamos también del desarrollo. Se regula a través de la propuesta del 2025 que busca prevenir alteraciones en el desarrollo cognitivo de la población infantil, sobre todo en zonas agrícolas. Cabe resaltar que más allá de estas restricciones formales, la efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad para implementar inspecciones o seguimientos, pruebas de laboratorio y sanciones a quienes incumplan, y que este proceso de evaluación debe hacerse de manera continua o constante, con base en la evidencia científica más reciente, para así buscar que lagunas jurídicas o legales amenacen la salud y el medio ambiente. Nos quedamos con estos ejemplos y vamos a pasar al siguiente tema, o subtema más bien. Este subtema lleva por nombre el camino hacia una agricultura sustentable. Ya dijimos entonces que la restricción de plaguicidas peligrosos debe ir acompañada de estrategias que promuevan la agroecología y reduzcan la dependencia de insumos químicos. Tienen que sí o sí generarse estas políticas públicas, si no, no sirve de nada. En ese sentido, las políticas agroecológicas
Ofrecen un modelo basado en el uso de cultivos de cobertura, rotaciones preventivas de plagas y empleo de abonos orgánicos. Estas prácticas no solo disminuyen la necesidad de plaguicidas, sino que mejoran la salud del suelo y fomentan la biodiversidad. La participación comunitaria se vuelve un elemento central en la transición hacia sistemas más sustentables, y la inclusión de pequeños productores y líderes locales de comités de consulta va a permitir que las decisiones regulatorias consideren las condiciones particulares de cada región. Además, al involucrar a las comunidades en el diseño de normativas, se fortalece el sentido de pertenencia y además se promueve el autocuidado del entorno. Por otro lado, la vigilancia fortalecida, que lo estamos viendo dentro de este círculo en pantalla, es otro pilar de la agricultura sustentable, y para ello se requieren inspectores debidamente capacitados, laboratorios con capacidad de análisis de residuos y sistemas de información que integren datos sólidos, para que de esta manera se pueda monitorear en tiempo real los efectos de las políticas y detectar incumplimientos de prontitud. Por último, estamos viendo el apoyo a la investigación alternativa, que tiene como resultado que las instituciones académicas y centros de investigación en México hayan avanzado en el desarrollo de bioplaguicidas, es decir, microorganismos antagonistas o extractos vegetales que combaten plagas sin generar toxicidad significativa. La capacitación técnica, por último, para los agricultores debe centrarse en el uso de estos bioplaguicidas, así como en la implementación de trampas, barreras físicas y otras técnicas de control integrado de plagas. El manejo integrado de plagas combina prácticas culturales, biológicas y solo, o más bien solo en un caso necesario, el uso de productos químicos pero menos tóxicos. Estas estrategias no deben entenderse como una imposición, sino como un proceso gradual de adaptación. Esta transición a una agricultura sustentable implica cambios en la mentalidad productiva y en las estructuras de apoyos financieros. Para lograrlo, es esencial que exista un acompañamiento técnico cercano, programas de incentivos económicos y una red de extensión agrícola que facilite la adopción de nuevas prácticas. Para ir cerrando, en este recorrido por la regulación y normatividad de plaguicidas, vimos que si bien existen avances significativos, persisten desafíos considerables. La fragmentación de la regulación, la presión comercial, la falta de participación comunitaria y la visión cortoplacista son obstáculos que deben superarse para lograr un marco efectivo de protección. Vimos además cómo fue avanzando este marco normativo a través del decreto de Gilfosato del 2023, las propuestas que surgen en 2025 para restringir compuestos como el paraquat, y que marca un punto de inflexión. Asimismo, vimos cómo la voluntad política tiene que traducirse en estos recursos suficientes y en un fortalecimiento real de procesos de inspección. Si no, de lo contrario, las restricciones formales corren riesgo de quedarse en papel y ser letra muerta. No basta entonces con prohibir, sino que es necesario ofrecer alternativas viables, además, como vimos también, la capacitación continua y apoyo técnico para que los agricultores adopten nuevas prácticas sin poner en peligro su sustento. Los marcos normativos mexicanos deben actualizarse de manera constante en función de la evidencia científica más reciente y de las mejores prácticas internacionales. Y por último, recordemos entonces que la participación activa de todas las partes interesadas, como el gobierno, la academia, las organizaciones sociales, las empresas y las comunidades rurales, será indispensable, pues solo a través de esta consulta abierta, la transparencia y la rendición de cuentas se podrá construir una política pública sólida y socialmente legítima. Recordemos que los agrónomos del mañana tienen un papel protagónico. Deben formarse no solo en técnicas agrícolas, sino además en aspectos regulatorios, económicos y sociales, para convertirse en agentes de cambio que impulsen una producción más segura y más sostenible.
Yo las y los invito a reflexionar sobre cómo desde su futura práctica profesional pueden contribuir a transformar la regulación de plaguicidas en México. Concluyendo entonces esta clase, me gustaría destacar que el conocimiento técnico sobre plaguicidas debe ir acompañado de una mirada crítica hacia el entorno normativo y también al entorno social. Deben comprender que las leyes, los decretos y los criterios de evaluación no es un ejercicio meramente académico, sino que va a suponer la posibilidad de incidir en las decisiones que afectan la salud de miles de personas. De ahí su importancia y además que la conservación de nuestros recursos naturales también está ligado a este tema. Los invito a preguntar, a dudar y a proponer alternativas. El futuro de la agricultura en México depende de profesionales que cuestionen el status quo, que se integren en redes de trabajo interdisciplinarias y que defiendan una política pública basada en evidencia científica y sobre todo en el respeto de los derechos de las comunidades. Mi deseo entonces sería que a partir de hoy puedan ustedes identificar las limitaciones del marco regulatorio actual, reconocer los avances logrados y adoptar una actitud proactiva para mejorar las prácticas agrícolas. Pues recuerden que más allá de la producción de alimentos, el uso responsable de plaguicidas es un asunto de justicia social y también ambiental, y que cada dosis, cada etiqueta leída correctamente y cada práctica segura de aplicación de marca eh, hará la diferencia entre un cultivo exitoso y una persona enferma. Ustedes tienen el poder de inclinar la balanza hacia un futuro más saludable. Para cerrar, les agradezco su atención y su participación y los invito a continuar consultando las fuentes oficiales. Revisen los documentos como la COFEPRIS, los documentos derivados de la SADER y de la Semarnat y sigan los decretos vigentes. Les deseo éxito en su formación y confío en que la próxima generación de agrónomos va a ser líder en la promoción de una agricultura sustentable, responsable y sobre todo humana. Muchas gracias por su dedicación y nos vemos en la siguiente sesión para seguir profundizando en estos temas. Les recuerdo por último que la tarea será un cuestionario del cual tendrán dos oportunidades de contestar, que por favor revisen su conexión a internet para que no tengan ningún inconveniente y que de presentarse alguno de ellos nos lo hagan saber al momento para poderles auxiliar. Es importante que cumplan con ellos, pues será motivo de evaluación final junto con sus asistencias y sus participaciones. Asimismo, les recuerdo que cualquier duda que tengan me pueden localizar a través del botón de contacta a tu tutor, donde con gusto estaré atendiendo todas sus inquietudes. Sin más que decir, les deseo una excelente tarde y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.